¿Qué tal? Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa publicitaria y llega el momento de conocer al autor de este libro, de esta obra, de este manual sobre lagares y bodegas que tengo en mis manos. Pablo García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el lector, qué se va a encontrar la persona que abra este libro? Bueno, el libro trata de explicar todos los temas relacionados con los lagares tradicionales y las bodegas subterráneas de toda la península de España, península ibérica. Es una recopilación a través de la historia de todo lo que ha ido sucediendo y que ahora queda reflejado en los distintos lugares y pueblos de España. Pablo, ¿qué te impulsa a escribir este manual, podemos decir, no? Sí, es un manual más que un libro con muchas fotografías. ¿Y qué me impulsa? Pues el hecho de haber estado trabajando en un lagar y en las bodegas de mi infancia con mis padres y mis abuelos. El hecho de tocarme una bodega de mi abuelo y restaurarla un poquito me ha ido llevando poco a poco a introducirme en estos temas. Después, pues que me gusta mucho el patrimonio cultural, la arquitectura popular, siempre me ha gustado. Me gustan mucho las antigüedades, todo lo antiguo. Esto unido a mi profesión, pues me ha hecho ir recopilando mucha información desde el año 2005 más o menos. La he ido guardando y llegó un momento en dejarla plasmada en un libro. ¿Dices tu profesión? ¿A qué te dedicas? Ahora estoy jubilado, fui ingeniero industrial en instalaciones de edificios y fábricas, principalmente. ¿Nos hablas? Sí, perdona. Las instalaciones técnicas me refiero, la construcción, el seguimiento. Nos hablas de toda la península. ¿Cuántas localidades has llegado a visitar? No sé si las tienes contabilizadas. Más o menos unas 250. ¿En cuántos años? Pues 15 ya. ¿Y cómo es el acceso a esas bodegas? Porque entiendo que habrás descubierto alguna joyita, ¿no? Alguna cosa que sea de una familia, que no sea tan visitable. He tenido en cuenta siempre el tiempo de visita, que suele ser mejor en la época de la vendimia, porque hay mucha gente todavía que sigue haciendo su pequeño vino, su vino de autor, para él, para consumo propio, y claro, lo hacen en vendimias. Y es cuando las bodegas están más abiertas, más accesible al público. Entonces he tratado de ir en esas fechas. También hay un punto muy importante que es en las fiestas de cada pueblo, que es cuando abren las bodegas al público, o por lo menos van a merendar a las bodegas y te las encuentras abiertas. Eso es muy fundamental. Eso ocurre en Aranda, en las fiestas, pues en casi todos los pueblos ocurre. Y después la casualidad, hay gente que está haciendo algo en su bodega, no sé qué, cogiendo vino y te la encuentras. Y eso sí, en las zonas cercanas, pues he tenido que ir 3 o 4 veces. A hacer la fotografía mejor, porque unas veces está lloviendo, otras veces el sol no sale, que es la puesta, que es el nacimiento del sol, y no siempre salen las fotos iguales. Habrás vivido más de una anécdota, ¿no?, en esos contextos. Alguna, pero no es muy reseñable. No. Pues sí, en algún sitio pues te han invitado a almorzar, ahí en la bodega, unos tacos de jamón o de chorizo, con un poco de tomate, es muy agradable estar allí. ¿Qué cosas o qué similitudes se pueden encontrar entre las distintas bodegas y lagares de toda la península? Porque al final aquí conocemos mucho lo nuestro. Pues principalmente en relación a los lagares es que casi todos tienen la viga de prensa y el pilón para prensar. Después, en los que son con un edificio anexo o edificio exento, pues tienen
más espacio, más estructura y más poder de pensar la uva. En los que están dentro de una bodega, pues esos espacios están muy limitados. Y solo tienes la viga, la pila de la uva y el pilón. Eso con respecto a los lagares. Con respecto a las bodegas, prácticamente son casi todas iguales. Unas utilizan más piedra para sustentar las paredes porque la tierra no es la adecuada. Otras son muy profundas y otras no, depende del terreno, depende de las capas de arcilla que se encuentran, pues hacen más profundas o menos. Y otra diferencia es que las bodegas de la zona norte de la península están orientadas al sur, al calor. En cambio, las bodegas de la Ribera o de Castilla-La Mancha están orientadas al norte, buscando la frescura, para que la temperatura del interior de las bodegas sea la más adecuada para la conservación del vino. Básicamente. No, pero es muy interesante porque al final, si solo conoces lo que tienes, pues muchas cosas te las pierdes. Te las pierdes, claro. Precisamente puedes encontrarlas en este libro, en el que además también tienes un estudio sobre cerraduras, instrumentos, o sea, hay de todo, ¿no? Utensilios. He tratado un poco de reflejar todos los utensilios. Las cerraduras a mí me encantan porque es que son un arte en sí y cada vez me voy encontrando más y al final dices, bueno. Y lo que también me preocupaba un poco era hacer un estudio un poco técnico de por qué una viga tenía 60 por 60 y no 50 por 50. O el auxilio, por qué son todos así de huesos, unos 20 o 20 y tantos centímetros, con la rosca. Siempre me llamaba la atención debido a mi profesión. Se rompe, aguanta, no aguanta, qué peso da, qué presión hacían. Entonces eso lo he estudiado pues para ver que sin tener ellos grandes conocimientos técnicos, pues usaban un coeficiente de seguridad de 3 o 4 veces. Y que aguantaban hasta 3 veces la fuerza que se requería. Desde luego. Desde luego. Hay casos muy importantes, como en Moradillo, en un lagar, que el pilón parece ser que se les quedó pequeño de peso y empezaron a suplementar más peso, para hacer más fuerza. ¿Alguna bodega que te haya llamado la atención de una manera especial? Pues hay unas en Orche, que son varios pisos, y tienen columnas de piedra, con arcos, a modo de catedral. Qué pasada. Entonces son impresionantes, la construcción. ¿Dónde nos has dicho? En Orche, en Alcarria, Guadalajara, en este caso Guadalajara. Guadalajara, de acuerdo. Guadalajara. Esos son muy impresionantes por el tipo. Y también hay algún palacio en Orche, el Palacio de Muelas, donde usaron el sótano para hacer lagar bodega. Y también tiene sus arcos. Además nos has traído unas fotografías que no sé si hemos podido estar viendo o si vamos a poder verlas, si hemos estado viendo, es que estoy descentrada, entonces no sé, vamos a ver alguna fotografía por si nos quieres comentar alguna cosita en concreto, por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, esta es una bóveda de medio punto donde las piedras son totalmente irregulares y no tienen ningún tipo de argamasa, ni siquiera tierra, y se sostiene. Tendrá unos 300 años, calculo yo. Seguimos viendo, mira, tenemos ahí... ¿Qué vemos esa ahí? es muy reciente, es para sustentar la bóveda, pasamos de ella. Vamos a ver más. ¿Qué Bueno, vemos aquí? esta es la restauración de una bodega, de la fachada de entrada, realizada hace 2 o 3 años. A ver. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí está el año de 1945 donde se hicieron los tinos. Los tinos de ladrillo y cemento se hicieron después de la posguerra, casi todos ellos. Se dejó de usar las cubas de madera porque eran muy incómodas para lavarlas y mantenerlas de una forma higiénica y se transformaron en cemento.
las nuevas técnicas. Bueno, esta es 2 columnas unidas por un dintel que sostienen la bóveda que se estaba desmoronando. Claro, te has encontrado verdaderos tesoros bajo tierra. No, esto no tiene Esto no- relevancia. Es un seguimos. adorno de una bodega Ajá. que alguien quiso. Bueno, pues aquí tenemos un paso de una bodega. Hay 2 o 3 puertas, 3 puertas. Y nos fijamos todo el rato en la construcción, ¿no? En la el tipo de construcción arquitectura, el tenemos material. las piedras de la parte superior, como lo hacían los romanos, y las paredes que de piedra. Pero de piedra, en este caso, sujetas con barro. Fíjate. A ver, vamos a ver algún Esta es una construcción de sustentación moderna, no tiene ningún moderno, interés. ¿de acuerdo? Seguimos. Vale. Aquí lo interesante es que la bóveda es de sillería, labrada perfectamente, y los tinos, pues también de los años 50 o así, que fueron sustituidos por las cubas que existían en su entorno. De acuerdo. A ver, vemos más ejemplos. Bueno, esta es la bodega que ha salido antes restaurada en el estado en que estaba anteriormente. De acuerdo. Sí que es cierto que se ha hecho buen trabajo. Bueno, una puerta de bodega, de comunicación. Que además esto lo podemos seguir viendo en algunas fotografías, sí que están en el libro, ¿no? Nos comentabas. Sí, viendo, algunas si sí. quieres. La bodega restaurada está, la bóveda de medio cañón también está toda ella. No sé, compañera, si tenemos alguna fotografía más. Bueno, pues esta es una recopilación de las fotografías que has querido compartir con nosotros. Además, yo me acuerdo cuando nos conocimos que nos hablaste también de una bodega muy especial que tienes tú, ¿no? Es la bóveda de sillería. De acuerdo, es esa bóveda Esa es de la sillería. sillería. Que no es algo que sea muy habitual, entiendo. No es habitual. Yo solo tengo referencia que hay una un poco más corta en Roa, pero no he conseguido verla. De las 200 o 300 bodegas nunca he visto bóvedas de sillería. Sí he visto arcos de sustentación. Aquí en Aranda, por ejemplo, todas las bodegas que están dentro del casco urbano tienen sus arcos de sustentación, pero no bóveda de sillería. Y labrada, claro. Desde luego. Pablo, ¿dónde puede la gente conseguir este libro? Bueno, pues está el punto de referencia en mi blog, donde digo los puntos de venta. De acuerdo. Aquí en Aranda la tenemos en César Esteban y Rivierto. Y después está en Valladolid, Zamora, Burgos y distintos puntos. ¿Sigues recopilando información? Pues algunas salen, algunas salen. ¿Nos dará para otro libro? No. No, de momento ya aquí has dejado bastante. Aquí ya se queda. A ver, siempre hay información, porque el otro día en una visita que tuve, pues me dijeron que en el pueblo este de Baltanás han hecho o han recopilado por medio de escáner todas las bodegas. Sí que tengo una metida ahí, pero el trabajo que ellos han hecho de todas las bodegas, escanearlas, es impensable llevarlo a un libro. Solo sirve como documentación técnica. Pero bueno, siempre saldrá alguna nueva por su vistosidad, por su belleza, que saldrá, pues la guardaré. Pues Pablo, muchísimas gracias por haber venido a Televisión Aranda, por presentarnos esta maravilla de publicación y por darnos también, oye, alguna noción básica sobre lo que tenemos que mirar cuando entremos a una bodega o a un lagar. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haberme facilitado poder venir aquí y explicar mi libro. Bueno, pues ya saben, esta es una recomendación que tienen que tener en sus casas. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.